Buenas tardes. Ya, LOL. Buenas Bueno, tardes, vamos a licenciada. continuar con el programa. Buenas tardes, Lick. Nos corresponde ahora la última parte del programa. Es el tema número 8 que se refiere al acta notarial. Acerca del acta notarial, pues vamos a estudiar algunos antecedentes, algunos elementos generales, una definición, la estructura o partes de que consta, el régimen legal, donde se establecen requisitos y formalidades, impuestos que deben satisfacerse, diferencias fundamentales entre acta notarial y escritura pública, clasificación del acta notarial y ejemplos de las distintas clases, ¿no? Pues conviene indicar que en la legislación guatemalteca, de acuerdo con el Código de Notariado, ¿no?, las actas notariales son instrumentos públicos que no van dentro del protocolo. Ese es un rasgo fundamental que no hay que perder de vista. No van dentro del protocolo. Cosa distinta a lo que ocurre en algunos otros países del sistema latino, ¿verdad?, donde hay actas que van dentro de un registro notarial como especie de protocolo, pero en Guatemala no, ¿no? A pesar de eso, el acta notarial, pues, constituye un instrumento público, solo que es extraprotocolar, ¿verdad? Es decir, va fuera del protocolo. Y el notario lo autoriza, ¿verdad? Tiene un orden de importancia muy alto, ¿verdad?, muy significativo dentro de los documentos notariales. Algunos, con una visión muy práctica, dicen, bueno, el principal instrumento público es la escritura pública, aparte de que va dentro del protocolo. Y le sigue fuera del protocolo el acta notarial. Ese es un criterio que existe muy arraigado. En el Código Notariado, efectivamente, vamos a ver que se dedica un título, el título séptimo, a las actas notariales, ¿verdad?, aunque es muy reducido. Son 3 artículos, el 60, 61 y 62, ¿verdad? No hay, porque realmente no es esa la tarea de las leyes, ¿verdad? Pero algunos se quejan de que no hay una definición legal. Eso no tiene ninguna significación. Toda vez que la doctrina suple en la mayoría de materias, ¿verdad? Lo primero que hacen todas las corrientes doctrinarias es dar definiciones, ¿verdad? Pues claro, ya se ha dicho que la escritura matriz, ¿verdad?, es un documento notarial donde van plasmados actas, declaraciones de voluntad, ¿verdad?, que van a provocar el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de relaciones jurídicas, de derechos subjetivos y deberes jurídicos, ¿verdad? El acta notarial, por su parte, ¿verdad?, no se hacen constar manifestaciones de voluntad que tengan como consecuencia la producción de relaciones jurídicas. Su ámbito es otro, ¿verdad? Esto es fundamental, toda vez que debe tenerse en cuenta que la función notarial, ¿verdad?, debe tomar en consideración que el acta notarial no suple a una escritura matriz. Son totalmente distintas. Sus efectos y alcances son totalmente distintos. La materia sobre la que versan son totalmente diferentes. El ámbito que les corresponde son totalmente diferentes. En un contexto de máxima generalidad,
¿verdad? En el tema de las actas, se puede decir que las mismas, a diferencia de las escrituras matrices, ¿verdad?, son utilizadas por muchas personas, además de los notarios. Claro que nosotros vamos a estudiar el acta notarial, pero eso no obsta para que reconozcamos, ¿verdad?, que actas se van a crear en distintos ámbitos, ¿verdad? Por ejemplo, en los registros civiles hay actas, ¿verdad? Los registradores civiles tienen fe pública registral, ¿verdad? En los órganos jurisdiccionales, en los tribunales, en los juzgados, ¿verdad?, suelen redactarse y autorizarse actas. Entonces, el uso de las actas es muy amplio, pero nosotros vamos a estudiar específicamente las actas que redacta y autorizamos los notarios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que hacer la reflexión de que el acta en general es un documento emanado de una autoridad pública, que puede ser un juez, puede ser el notario, un oficial de justicia, un agente de la policía, ¿verdad? En una entidad societaria mercantil se levantan actas, ¿verdad? Asociaciones y organizaciones de distinta índole levantan actas, ¿verdad?, para dejar constancia de hechos, de circunstancias, de asuntos que se han tratado en una sesión, en una reunión, ¿verdad? Entonces, incluso pues en las librerías se venden los famosos libros de actas. Hay libros de actas de determinadas instituciones que tienen que estar autorizados, ¿verdad? Bueno, pero reitero, nosotros nos vamos a dedicar a estudiar las actas notariales, ¿verdad? Disculpe, Sí, ¿será que se cambió de diapositivas que está en tema 8? no he cambiado de diapositiva, señorita. Gracias, solo era mi duda. Entonces, el tipo de acta que redactamos los notarios, ¿verdad?, tiene una validez, ¿sí?, y tiene un marco de credibilidad legal, ¿verdad?, y de mayor, ¿sí?, relevancia que todas las demás actas que puedan existir. El acta notarial es de mayor trascendencia, ¿verdad?, porque precisamente los notarios hacemos ejercicio de la fe pública que el Estado nos confiere para el ejercicio profesional, ¿sí?, además de los distintos requisitos que debe satisfacer el acta notarial. Entonces esto nos llevaría a una visión preliminar en el sentido de que hay actas que autorizan autoridades e incluso también los particulares, y están las actas notariales, ¿verdad? Ahora, si vamos a una definición, que esto sería el primer aspecto, en una definición, pues no ha habido siempre una eh, unanimidad en cuanto a qué definición es la que corresponde de preferencia al acta notarial, ¿verdad? En la doctrina fue bastante dificultoso arribar a cierta definición que fuera acogida por muchos criterios, ¿verdad? Entonces, hay alguna suerte de discusión y se generan dos corrientes, una llamada corriente dualista y una corriente unitaria. La corriente dualista, ¿verdad?, sostiene el criterio de que hay diferencia entre la escritura pública y el acta. ¿Sí? Y en eso encontraba su fundamento reconocer la autonomía del acta notarial. ¿Sí? Pero el criterio unitario no se desgasta en esa diferenciación y simplemente considera innecesaria dicha división, asegurando que el instrumento público no tiene por qué dividirse de una manera que puede ser incluso antojadiza, puede ser artificial, ¿verdad? Actualmente en la práctica hay un criterio unánime sobre que es conveniente y justificar, ¿verdad?, una definición de actas como una especie de instrumento público.
Y así es. El acta notarial es una especie de instrumento público, solo que va fuera del protocolo, a diferencia de la escritura pública. ¿Verdad? ¿Mm? En ese orden de ideas, ¿verdad? La primera idea fundamental es que el acta notarial es un instrumento público que no contiene relaciones de derecho, no expresa vínculo que provoque obligaciones, solamente tiene como contenido hechos que están ahí planados para poder ser recordados, y por eso conviene conservarlos mediante la fe pública de que autoriza, ¿verdad? Del notario. O contiene hechos que están relacionados con el derecho, que en su momento pueden provocar acciones exigibles o no exigibles por la misma naturaleza del acta, ¿verdad? A veces puede servir para acudir a pedir algunos aspectos a los tribunales de justicia o autoridades administrativas. En ese orden de ideas, pues, el acta notarial es una especie del instrumento público, ¿verdad? Hace fe por sí misma, y en cuanto a los hechos o circunstancias que están ahí relatados, ¿verdad? Bajo la indudable fe pública del notario, ¿verdad? Eso es una cuestión fundamental. De esa manera, entonces, localizamos, ¿verdad? Una definición de acta notarial que recoja todos esos elementos. Y se dice entonces que el acta notarial es el instrumento público extraprotocolar, afuera del protocolo, ¿verdad? Que por disposición de la ley o mediante requerimiento de parte, el notario lo redacta y lo autoriza en papel bond tamaño carta de oficio para hacer constar hechos que presencien, ¿verdad? Esto es lo que se plasma en el acta notarial. Hechos que el notario presencia, ¿verdad? O también puede hacer constar circunstancias que al notario le constan, ¿verdad? Y se satisfacen los impuestos que la ley establece, ¿verdad? Muy bien. ¿Miramos la diapositiva? Sí, Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, esta definición está elaborada sobre la base de lo que la ley notarial recoge, ¿verdad? Nuestro código notariado, ya dije, dedica específicamente 3 artículos al tema de las actas notariales. Y de ahí se deduce y se construye esta definición, ¿verdad? El artículo 60 nos dice: el notario, en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Luego, pues vamos a ver lo importante eh, aquí están los 3 artículos
que regulan el acta notarial. 60. El notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o requerimiento de parte levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le conste. Ahí está la materia de la que se nutre el acta notarial. Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial, aquí vienen los requisitos o formalidades, ¿verdad? El lugar, fecha y hora de la diligencia, el nombre de la persona que lo ha requerido, los nombres de las personas que intervengan además del requirente en el acto, ¿verdad? La relación circunstanciada de la diligencia. Y ahí se hace mención de que consta en papel bond, tamaño carta u oficio. Esto de acuerdo con el numeral 10 del artículo 33 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolo. Esto que está aquí testado aparece en el artículo 61 del Código Notarial, pero eso ya no está vigente, porque este artículo de la ley de timbres fiscales que estoy mencionando dejó sin materia, derogó prácticamente esto que está acá, que decía que había que expresar el valor y número de orden de papel sellado en que se extendiere el acta. Ya ese papel sellado ya no existe, entonces es el papel bond, tamaño carta u oficio, ¿verdad? Y agrega ahí la disposición que en los protestos, o sea, en las actas de protesto, inventarios y diligencias judiciales, se observará las disposiciones determinadas por la ley para cada caso y no requiere la intervención de testigos. Y el artículo 62 da un requisito más, estableciendo que el notario numerará, sellará y firmará todas las hojas del acta notarial, ¿verdad? Entonces, ahí se complementa la idea, ¿verdad?, de la definición que se puede dar del acta notarial en nuestro ordenamiento jurídico. En el acta vamos a encontrar que hay, pues, una serie de requisitos, ¿verdad? Su estructura se conforma por lo que se llama la rogación o requerimiento, la expresión o explicación del objeto, la finalidad o el propósito de la rogación o requerimiento, la narración del hecho o circunstancia que le consta o presencia del notario, o que le relatan al notario, y la autorización notarial, ¿verdad? Ahora, entonces, los requisitos, conjugando las normas del Código Notariado, ¿verdad? Bueno, lugar, se va a mencionar el departamento y el municipio primordialmente, pero además se menciona el sitio específico, indicando la dirección del lugar, del inmueble, el edificio, la casa, la oficina, etcétera, en que se desarrolla el acta, ¿verdad? Eso es lo que ahí se requiere, ¿verdad? Se consigna la hora de inicio del acta. Se dice el nombre del notario y su calidad profesional, notario. Se anota también el nombre del requirente o requirentes, si son dos o más. También habrá que incluir el nombre de otra u otras personas que también intervengan en el hecho o circunstancia de que se trate, ¿verdad? Ya cuando tengamos los ejemplos, vamos a ir matizando cada uno de estos aspectos. La parte medular, que podemos decir es como el cuerpo del acta, es lo que se llama es la narración del hecho, ¿verdad? Es la relación circunstanciada de la diligencia a que se refiere el hecho o circunstancia. En la narración del hecho, del acta, no hay cláusulas, por favor, que se les grabe. Esa es otra de las grandes diferencias con la escritura pública. En el acta se hace relación de los hechos o circunstancias mediante puntos,
primero, segundo, tercero. Ahí no hay cláusulas porque no contiene condiciones ni estipulaciones, porque no es contrato, no es escritura pública. Al concluir esa parte, ya corresponde, ¿verdad?, indicar el lugar, la fecha y la hora del cierre, ¿verdad? Y ahí es típico que se dice, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio a tal hora. Es obvio que va a ser, ¿verdad?, pues 20 minutos, 30 minutos, pues el tiempo que sea tardado, después de la hora de inicio, por supuesto. Hay que hacer una breve relación, ¿verdad?, el tipo de papel en que está asentada el acta. Te repito, lo normal y ordinario va a ser que se trate de papel bond, tamaño carta u oficio, respetando, ya eso lo estudiamos, cuántos renglones pueden llevar, lleva márgenes, ¿verdad? Después lleva la firma y sello del notario, ¿verdad? Y todas las hojas del acta deben ir numeradas, firmadas y selladas por el notario, ¿verdad? Todas las hojas deben ir numeradas, firmadas y selladas por el notario. Estos son los requisitos generales del acta notarial. ¿Qué impuestos debe satisfacer el acta notarial? Bueno, todas las actas notariales en cada hoja deben llevar adherido un timbre fiscal de 50 centavos. Esto lo regula el artículo 5 en el inciso 6 en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, ¿verdad? Ahí está contemplada esa obligación tributaria, ¿verdad? Esta ley, pues, pedí tenerla ahí para su consulta. Cuando se trata de actas notariales de nombramiento de representantes de entidades jurídicas colectivas, excepto en las cooperativas donde esto no se exige, ¿verdad? En la primera hoja del acta de nombramiento debe ir un timbre fiscal de 100 quetzales. En todas las demás actas, en la primera hoja va un timbre notarial de 10 quetzales. Pero en las de nombramiento, excepto de nombramiento de representante de cooperativas, es un timbre fiscal de 100 quetzales. Lo regula el artículo 5, inciso 5, en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y en materia del timbre notarial, pues el artículo 3 de la ley de timbre forense y timbre notarial, en el inciso C, numeral 2, establece que todas van a llevar un timbre notarial de 10 quetzales, ¿verdad? 10 quetzales. Vamos. Todos esos timbres deben ir debidamente inutilizados. Ya vimos que se inutilizan mediante perforación o estampando el sello del notario, ¿verdad? El sello del notario. Eso es lo que debe prevalecer ahí, ¿verdad? Y el numeral 6 que dice índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas, ciertas por cada hoja de papel, 50 centavos, que es lo que está descrito acá en el primer aspecto, ¿verdad? Ahí está en el primer aspecto.
Y repito, pues, todos los timbres debidamente inutilizados, ¿verdad? Luego, pues hay que tomar en consideración que hay diferencias de fondo entre el acta notarial y la escritura pública, ¿verdad? En cuanto a su objeto, es el fondo. El acta notarial tiene como objeto hacer constar hechos y circunstancias que le constan o que presencia o que le relatan al notario. El acta notarial, entonces, no es el continente, no contiene un negocio jurídico. No, fíjense, no es útil para contratos. Mientras la escritura pública, su objeto radica efectivamente en otorgamiento de negocios, otorgamiento de contratos. La escritura pública sí contiene negocios jurídicos, sí, sí es útil para contratos. Es así, pero el acta notarial no, que se les grave. ¿No? Esas son diferencias de fondo o de contenido. Pero hay también diferencias de forma o diferencias externas. El acta notarial se redacta en papel bond tamaño carta o oficio. Mientras la escritura pública sí y solo sí se redacta en papel sellado especial para protocolos que vale 10 quetzales cada hoja. El acta notarial no lleva número de orden cada acta. Va fuera del protocolo. Pero la escritura pública sí lleva el número de orden que le corresponda dentro del protocolo. Al acta notarial se le adhieren timbres fiscales y notariales para satisfacer los impuestos que la ley establece, ¿verdad? La escritura pública no se le adhiere ningún timbre. A la escritura pública no se le adhiere ningún timbre. En el acta notarial, en general, ¿verdad? En general, se entrega el acta a los interesados, salvo el caso de las actas que conforme a la ley deben protocolizarse. Por ejemplo, el acta de matrimonio, el acta de protesto, ¿verdad? El acta de, por ejemplo, de creación de un colegio profesional, ¿verdad? Mientras que la escritura pública queda bajo responsabilidad del notario, formando el protocolo del notario que corresponda. En el caso del acta notarial, pues todas las actas llevan, ¿verdad? Expresión del sitio específico y hora de inicio y conclusión. ¿Verdad? Mientras que la escritura pública normalmente no lleva sitio específico ni hora, excepto, ¿verdad? Excepto testamentos y donaciones. ¿Verdad? El testamento común abierto y la donación, ¿verdad? Entre vivos llevan sitio y hora. Bueno, esas son diferencias de forma, de requisitos. Las otras son de fondo o contenido.
Se clasifican las actas notariales. No hay en la legislación guatemalteca una clasificación de las actas notariales. Las clasificaciones que se utilizan derivan de la práctica cotidiana. Derivan de la práctica cotidiana. Conforme a esa práctica, hay 5 tipos primordiales de actas. Actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Esos son grupos de actas, porque dentro de cada una vamos a ver ejemplos, que ese va a ser el trabajo que vamos a realizar de aquí al final del curso, ¿verdad? Esa es la clasificación que da la práctica guatemalteca. Se puede ilustrar de esa manera, ¿verdad? Se puede ilustrar de esa manera. Hay actas de presencia, de referencia, de requerimiento, de notificación, de notoriedad. 5 tipos. Genéricamente que se plasman cada uno de esos tipos de actas. Bueno, actas notariales de presencia. Mediante las actas notariales de presencia se acredita la realidad o la verdad del hecho que motivó su autorización, tomando en cuenta que el notario está presente, puede dar fe de los hechos que presencia y las circunstancias que le constan, porque las percibe por medio de sus sentidos. Actas notariales de referencia sirven para recibir información que terceras personas de manera voluntaria le aportan esa información al notario, ¿verdad? Las personas usualmente son denominadas testigos. De esa manera, en estas actas de referencia, el notario no da fe de los hechos, ¿verdad? Ni de circunstancias, porque él no los ha presenciado. Solo da fe de que le han relatado, le han contado, le han manifestado otras personas lo que va a quedar plasmado en el acta. Por eso son de referencia. Se ha también creado un acta, un tipo de acta llamada de requerimiento, ¿verdad? Y hay que entender que el requerimiento obedece a la actitud que toma la persona interesada. Porque en todos los casos va a haber que requerir al notario, ¿verdad? Entonces, se llaman actas de requerimiento, dado que tienen como objeto hacer constar la solicitud que una persona o determinadas personas, ¿verdad?, con facultades para hacerlo, reclaman el cumplimiento de un deber a un sujeto obligado, ¿verdad? O bien le reclaman a alguien que deje de hacer algo. Ahí lo que se plasma es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Y es el caso típico del acta de protesta, ¿verdad? El notario es requerido para que vaya a hacer constar que una persona presenta un cheque para su cobro y el cajero pagador le indica que no puede pagarle porque o no tiene fondos o por algún problema de los que, conforme a la ley, impiden el pago de un cheque. Ahí está el requerimiento. También hay actas notariales de notificación, ¿verdad? Su objeto es acreditar que a una persona se le ha comunicado, se le ha hecho saber, se le ha informado, se le ha notificado cierta información o situación que le beneficia o que le perjudica, pero se le está notificando. Esto, sobre todo,
es de aplicación en el ámbito tribunalicio, en el ámbito jurisdiccional. Ustedes ya habrán estudiado en sus cursos procesales que se tiene al notario como un auxiliar de la administración de justicia. Y particularmente esto lo regulan los artículos 33 y 71 del Código Procesal y Mercantil, Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Constituyendo ese el fundamento de una de las especies de actas de notificaciones judiciales. Ahí pues lo que va a hacer el notario es notificar, y lo hace mediante un acta y entrega obviamente de la cédula de notificación a los interesados. Y la quinta especie de actas es la que se denominan actas notariales de notoriedad. Su objeto consiste en acreditar y comprobar hechos y situaciones que por su naturaleza son notorios, son de dominio público, son evidentes. Y esos hechos van a servir para posteriormente fundamentar y declarar derechos y cualidades que tienen relevancia jurídica para determinadas personas. Esos son los 5 tipos de actas en la práctica notarial guatemalteca. Ahora bien, hay por lo menos 1 o 2 ejemplos, en otros hay más, de cada una de esa tipología de actas. Por ejemplo, actas de presencia. Tenemos las actas que se producen en las asambleas de cualquier tipo. Actas para establecer el estado físico de un bien. Las actas de matrimonio. Las actas para entrega de un bien. Actas de exhibición de objetos. Incluso aquí podemos... Licenciado, disculpe la interrupción. Usted dejó de compartir pantalla. Sí. Gracias. Sí, es que estoy ahí arreglando un dato. Ya lo tenemos. Bueno. ¿Se mira ahora? No, licenciado. Ah, bueno. No, Lick. Bueno. Ahorita vamos a verlo. ¿Ahora? Sí, licenciado. Ahora sí. Entonces, Sí. dentro de cada segmento de las actas, indico, pues, hay algunos ejemplos. En las actas de presencia, podemos ver que hay actas de diversidad de asambleas, de distintos órganos societarios, actas en las que se da a conocer el estado físico de un bien, actas en las que se relata la entrega de un bien, actas en que se da a conocer que se exhiben, se ponen a la vista determinados objetos de un patrimonio, las actas de matrimonio que está, esto es lo de mayor conocimiento en el ámbito notarial, ¿verdad? Esas son de presencia. De referencia, hay actas de testigos que identifican a terceras personas. Actas de declaraciones juradas. Actas de inventario. Actas de incomparecencia a determinado asunto. Actas de nombramiento. En las actas de requerimiento tenemos protesto de cheque, protesto de letra de cambio. En las actas de notificación, notificaciones judiciales, notificación de una donación, notificación de la revocatoria de un mandato. Todas las que se producen en el ámbito de la jurisdicción voluntaria, ¿verdad? El otro semestre ustedes van a estudiar Derecho Notarial 3, se estudia jurisdicción voluntaria.
primordialmente, y por eso es la relevancia de esta parte del notariado 2, estudiar las actas. Y las actas de notoriedad, cuyos ejemplos más relevantes, por ejemplo, un acta de identificación de tercero, ¿verdad? Acta de sobrevivencia o supervivencia, un acta de declaración de herederos intestados o avintestato, ¿verdad? Esa es la denominación que recibe en la doctrina, ¿verdad? Un acta de declaratoria de ausencia, un acta de identificación de nombre o identificación de persona. Bueno, estos son los ejemplos en la práctica guatemalteca. Entonces, resumiendo, hay 5 tipos o clases de actas en la práctica guatemalteca. Actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Ejemplos, pues en actas de presencia, asambleas, estado físico de un bien, entrega de un bien, exhibición de objetos, matrimonio. De referencia, testigos en la identificación de tercero, declaración jurada, acta de inventario, de incomparecencia de determinado asunto, de nombramiento. En las de requerimiento, pues el protesto de un cheque, el protesto de una letra de cambio. En las de notificación, pues notificaciones judiciales, notificar una donación que se haya otorgado en escritura pública, la revocatoria de un mandato que también se otorga en escritura pública, notificar prácticamente todas las gestiones, todos los trámites de la jurisdicción voluntaria. Y las principales actas de notoriedad van a ser la identificación de un tercero, la sobrevivencia o supervivencia, la declaración de herederos intestados o avintestato, la declaratoria de ausencia y la identificación de nombre o la identificación de persona, ¿verdad? Eso es dentro de la práctica guatemalteca, ¿verdad? Ya de ahí, pues, nos corresponde ir haciendo estudio precisamente partiendo de la tipología o clasificación de las actas, ¿verdad? Nos quedan, pues, más o menos unas 5 a 6 clases, ¿verdad? En la que vamos a estudiar ejemplos de actas notariales de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas notariales de notoriedad. La clase de hoy es preparatoria de esa actividad que vamos a realizar en las subsiguientes clases, ya teniendo como base este conjunto de cuestiones. La definición para saber qué tipo de instrumento estamos trabajando, la estructura del acta con sus partes, el régimen legal, los requisitos y formalidades, los impuestos, las diferencias entre estas actas y la escritura pública, su clasificación y los ejemplos más importantes, ¿verdad? Los ejemplos más importantes. Bueno, repito, esta es una clase primordialmente expositiva para tener el marco de referencia general. ¿Alguna duda, alguna inquietud en relación con lo explicado en este momento? Pues lo pueden presentar para poder yo hacer la aclaración correspondiente. Y claro, en la parte práctica que hagamos, ¿verdad? Entre ejemplos que yo les doy y otros que, así como hemos hecho en los otros temas, ustedes van redactando ¿Preguntas? ¿Dudas? Todo claro, Lick, muchas gracias. O nada, con gusto. Repito, este es un aspecto meramente descriptivo, ¿verdad?
que por supuesto ya en el trabajo de los siguientes días vamos a estar utilizando todo este conjunto de cuestiones, ¿verdad? Porque vamos a tener que tener clara la estructura, aplicar los requisitos, aplicar los impuestos, saber que no es escritura pública y por lo tanto va a tener determinada forma, saber el tipo de acta que estamos trabajando, ¿verdad? En atención a los ejemplos que, como ya dije, nos van a servir de guía para el desarrollo de las siguientes clases, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar los 5 tipos de presencia, de referencia, de requerimiento, de notificación, de notoriedad, ¿verdad? Y pues aquí tenemos una descripción aproximada, ¿verdad? De la tipología de actas que vamos a trabajar, ¿verdad? Esto pues será ya con ejemplos, ¿verdad? Aquí provisionalmente tenía, pero esto, ¿verdad? Entonces, empezaríamos por ejemplo, trabajar ejemplos de actas notariales, ¿verdad? Esenciales, y así sucesivamente, ¿verdad? Ese será el trabajo para las próximas clases. Solo quiero desde ya enfatizar, ¿verdad? Que de acuerdo con Licenciado, una pregunta, perdón, para los compañeros que han tenido la necesidad de presentar un examen extraordinario, ¿cómo va a manejar usted eso, perdone? ellos me lo solicitan y yo me comunico con ellos, les doy el dato para, si hay, pues, ¿verdad? Muy bien, y para solicitarlo, ¿lo harán a través de Classroom, su correo personal o la coordinación? Es mejor que lo hagan directo, a veces las coordinaciones no trasladan, ¿verdad? Entonces ahí está Classroom y de hecho, pues solo una persona ha solicitado, pero no ha presentado documento justificativo. Los que lo vayan a hacer ya saben que conforme al reglamento tienen que presentar el documento que justifique lo que se expresa, ¿verdad? Muy Si bien, no, de una vez, no hay causal. fíjese, licenciado, que en el documento, perdón, es decir, en Classroom no pueden adjuntar documentos por su capacidad como estudiantes. Por supuesto que Entonces, sí. Se le toma foto y se adjunta. Eso no es nada nuevo. ok, muy bien, Así es. ok. Solo quería manifestarlo para los que tengan esa necesidad, que Sí, tengan presente su derecho, ¿no? pero es que su derecho está súper sabido, el reglamento está súper conocido. Ya todo el año pasado se tuvo esa experiencia, entonces no es nada nuevo, ¿verdad? Ok, muy bien, Ajá. licenciado. Muchísimas gracias. Eso sería todo. Le Así agradezco es. bastante por su espacio. Entonces, en el examen final, conforme al tanto evaluación, ¿no? Esto, por favor, ya pongámoslo en la memoria, ¿verdad? Examen final, pues versará sobre todos los temas del programa, ¿verdad? Pero por supuesto, con énfasis en el caso nuestro, ¿verdad? En el último tema, referido a las actas notariales, ¿verdad? Tomen nota porque esto es lo que establece el reglamento, ¿verdad? Y pues es lo que siempre se ha aplicado, ¿verdad? Tomen nota de ese aspecto, por favor. ¿Estamos?
Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, el jueves próximo iniciamos aplicando todo este bagaje conceptual y normativo, ¿verdad? Y doctrinario, pues vamos a desarrollar, ¿verdad?, la tipología de actas de presencia, referencia, requerimientos, notificación y notoriedad con las especies según los ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, por favor, reitero, ahí derivado de la pregunta del compañero, las solicitudes, y así se han hecho, pues no ha habido nunca ningún inconveniente. De hecho, en el primer examen parcial así fue. Hubo extemporáneo de pocas personas que solicitaron y justificaron la causa por la que no se examinaron. Se hizo su evaluación y no ha habido ningún problema. Muy bien. Con esto, entonces, dejamos por hoy y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche. Feliz noche, Feliz licenciado. noche, licenciado. Igualmente. Buenas noches, licenciado.